normal de la comunidad, la cual, bueno, nos conmueve a todos. Así que, bien, nada, pasando estos momentos, seguimos con lo practicado y con de toda la voluntad. Bueno, como les decía, la segunda parte sería hoy una charla que consideramos de muchísima importancia, de mucha riqueza, que es el tema bullying. Yo no sé llamarlo acoso, ¿no es cierto? Bueno, ya nosotros tenemos que ayudar a explicar mejor el tema. Y la idea es que bueno, esta noche, digamos, veamos en este encuentro un enfoque familiar y escolar. La idea es que se lleven ideas desde un punto de vista médico, desde un punto de vista escolar y desde un punto de vista psicológico. Así que, bueno, el secretario de Sánchez nos acompañan hoy la doctora Diana Castorino, que es médico psiquiatra infanto-juvenil, el señor ingeniero Gabriel Anticiano, director de octavo año del Colegio San Andrés de Olivos, y Gustavo Androsian, psicólogo, doctor y licenciado en psicología. Son ellos quienes van a deleitar con este tema que no deja de ser importante el profesor Robinson. Bueno, vamos a comenzar con la disertación de Adriana Castorino, que es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, psiquiatra infanto-juvenil, egresada del Instituto Telma Reca, pionera en psiquiatría infanto-juvenil en nuestro país. Posee el título de especialista otorgado por la Asociación Argentina de Psiquiatras Infantiles, profesiones afines. Es miembro titular del API y de APSA, la Asociación Argentina de Psiquiatras, tesorera de la Asociación de Psiquiatras del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es coordinadora del área de infanto-juvenil de IPSI, Instituto Privado Psicoterapéutico, donde ejerce como psiquiatra y psicoterapeuta de niños y adolescentes. Vamos a escuchar a Adriana y les recordamos que en la entrada les dieron una hoja para quienes quieran realizar preguntas. Durante la charla las pueden escribir. Cuando terminen los tres disertantes, las vamos a estar recogiendo para que ellos las puedan contestar. Adriana. Hola, buenas noches. No hace falta el micrófono, ¿no? ¿Se escucha creo que bien? Bueno, el tema que nos convoca es bullying. El título que eligieron acá en el colegio de la charla fue Un problema de todos, una solución entre todos. Y justamente porque este es un tema que nos compete a todos, ¿no? Realmente a padres, a educadores, a médicos, a psicólogos, a todos los adultos que estamos alrededor de los niños y los jóvenes, y por supuesto a ellos también. Bueno, antes de empezar les quiero decir que he tomado el material de esta charla de un equipo que trabaja bullying en Buenos Aires, que se llaman Equipo Bullying Cero Argentina, que son profesionales con una trayectoria muy importante, que además investigan este tema desde hace muchos años. Bueno, entonces el bullying es el hostigamiento entre pares en edad escolar. Vamos a ir viendo, primero haciendo un repaso de qué se trata y después yo voy a hablar más del enfoque médico. Bueno, entonces, como les decía, es una conducta de bullying, de hostigamiento, persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro. Ese alumno es el que es elegido como blanco de ataque y el ataque es persistente con ese niño. La palabra bullying la usó por primera vez un psicólogo noruego que observó esta conducta en los niños y que, bueno, viene de toro, muy toro, y podría traducirse como toria. Las características para que una agresión sea bullying: debe existir un hostigador y un hostigado, es contra una persona concreta y no contra un grupo, porque si no serían pandillas. Este es un hostigador
con un hostigador, hacia un alumno. El hostigamiento muchas veces lo ejerce un grupo que lidera, hay un líder, que no siempre es el que ejerce el hostigamiento, a veces lo hace a través de un grupo. Tiene que haber un desbalance entre poder y fuerza. En general, el alumno elegido para ser hostigado es por alguna razón vulnerable. Después vamos a ir viendo. El hostigamiento, para ser considerado bullying, tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo. Bien, hay varios tipos de bullying. El bullying físico, pegarle, tirarle cosas, hacerle zancadillas, tirarle objetos o romperle tareas. Bueno, en fin, ese, como ustedes ven ahí, ese bullying es más frecuente entre los varones. Después también hay un bullying verbal, que es ponerle sobrenombres, insultar, poner en evidencia efectos físicos, menospreciarlo. Y también hay un bullying que es más frecuente en las mujeres, que es ignorarlo, hacerle el vacío, inventar historias falsas, contar inutilidades, no invitarlo a reuniones, no sentarse con él. Es una forma también de bullying. El hecho de que el bullying físico sea más frecuente en los varones tiene que ver con las características, digamos, del sexo, del género masculino, y lo mismo, la exclusión social más frecuente entre las mujeres tiene más que ver con el tipo de habilidades que tenemos las mujeres, como a veces las podemos mal usar. Bueno, entonces, para un poco volver sobre el tema de que el bullying tiene que ver con una agresión sostenida y con un ataque siempre a un niño y de un grupo a través de un líder, no ser amigo de alguien, por ejemplo, no es bullying. O no querer pasar tiempo con alguien tampoco es bullying. Pero armar una estrategia para que nadie se acerque a alguien, eso sí es bullying. Bueno, el bullying va a aparecer en las diferentes edades con diferentes características. La edad más frecuente de aparición es entre los 7 y 14 años. Y ahora eso en las estadísticas en nuestro país no hay estadísticas, como muchas veces, o hay muy pocas estadísticas. En relación al bullying no hay, recién se están haciendo ahora, como yo les contaba con este grupo que están trabajando este tema. Pero en otros países, los trabajos que hay estadísticos, la edad más frecuente de aparición es entre los 7 y los 14 años. En realidad tiene una razón de ser, porque estamos hablando de armar estrategias, estamos hablando de un grupo que ataca a un niño, estamos hablando ya de una edad en la que lo social empieza a ser importante, y hasta una edad en que quizás también hay un poco más de madurez y estas conductas empieza a haber una mayor reflexión, ¿no? Entonces, entre los 7 y los 14 años es la edad más frecuente de aparición. En jardín y preescolar es más difícil que aparezca el bullying, por ahí sí hay conductas de bullying, serían más, por ahí como más focalizadas, como pegar o empujar en las edades más tempranas, o no dejar jugar a un niño. Pero la característica en el jardín es que por ahí esto va a ocurrir un día, porque se enojaron por algo, pero a lo mejor al día siguiente se olvidó ya del problema y ya no vuelve a hostigarlo o a pegarle, ¿no? Entonces, igualmente a estas conductas se las llama pro-bullying. Porque si no aparece la intervención de los adultos, la maestra, en la sala, en casa, estar atentos también los papás, entonces estas conductas, si son permitidas y de alguna manera se transforman en un modelo exitoso, sí en la primaria se pueden transformar en conductas de bullying. En el preescolar, bueno, podría haber como una forma indirecta de bullying, que sería hacer que, por ejemplo, los demás niños no jueguen con él. Esto ya sería más a modo de una estrategia. Bueno,
primaria y secundaria, como decíamos, los varones más en relación al desarrollo físico, vamos a ver, como decíamos, más el bullying físico, más pegar y toda más acción, y en las mujeres lo que tiene que ver con las habilidades comunicativas. Como les decía antes, en los primeros grados empieza la formación de los subgrupos, empieza a aparecer en los grupos un líder, los seguidores, los que son más observadores, también los que intentan defender al hostigado, los que sufren el hostigamiento. El grupo de los que intentan defender son muchas veces los futuros hostigados, porque es muy difícil intervenir para los niños y muchas veces también esto de ser buchones. Este es otro tema muy importante porque hay que tratar de sacar ese mito, ¿no? De que cuenta lo que está pasando es un buchón, porque justamente una de las cosas que sostiene el bullying es, ahora vamos a ver cómo esto transcurre en forma oculta. En la adolescencia empieza a tener mucha importancia la sexualidad, o sea, ya las bromas o el hostigamiento empieza a estar tenido de una connotación sexual, como puede ser que, no sé, a una chica se la tilde de fácil, por ejemplo, esto ya ahí está teniendo por la sexualidad, o lo mismo en un varón, que por ejemplo sea hostigado porque canta en el coro, entonces como no es masculino, y bulearlo con palabras, ¿no? Maricón y otras cosas. Bueno, entonces como decíamos, los protagonistas del bullying son el bulero, el hostigador, que necesita demostrar su fuerza y poder, el líder. No siempre se hace ver, pero es el que marca las reglas del juego. Él es el que dice lo que se puede y lo que no se puede. El hostigado, el buleado, que en general es un niño, yo les decía vulnerable, no se puede defender, y a veces no es suficiente con decirle, pero vos te tenés que defender, porque si justamente es buleado es porque no se puede defender. Y va a seguir en ese lugar hasta que otro tome su lugar, o hasta que intervenga un adulto. Por eso la intervención del adulto es tan importante. Bueno, después están los seguidores, los que apoyan al líder, son los que soportan el hostigamiento, o sea, los que lo hacen posible, digamos, lo ejecutan a veces o lo festejan. Sin ellos el bullying no tendría sentido para el líder, necesita del festejo, de los aplausos. También los espectadores, bueno, se me pasó por la cabeza y les quiero decir que por ahí el hostigador, que tiene esta figura como tan fea, todo lo que estoy diciendo, el hostigador también es un niño que sufre. Ahora después vamos a ver, ¿no? Cuando veamos las víctimas. Bueno, entonces, otros protagonistas del bullying son los espectadores, como les decía antes, los que miran sin decir nada, o a veces los que se ríen, o los que intentan detener el hostigamiento. El personal de la escuela, maestros, preceptores, directores, personal, los que deben detectar e intervenir. Es tan importante, entonces, marcar esto de la intervención del adulto. Y los padres, por supuesto, que son los responsables de detectar los cambios en sus hijos. Que después, justo me voy a dedicar a señalar esto. Bien, el modo de acción, como decíamos antes, entonces el hostigador va a actuar cuando no hay adultos presentes, en el pasillo, en el recreo, en el baño. Esto, obviamente, ningún chico que fue bulleado va a aparecer con un ojo negro, porque el hostigador no le va a pegar para que lo llamen y diga, pero vos le pegaste una piña y lo van a sancionar a él. Entonces lo pincha, le clava el compás, le patea la mochila, le roba la tarea. Y entonces, ¿qué pasa? El hostigado está cansado de soportar esto y hay un momento en que reacciona, y reacciona desmesuradamente,
grita, llora, hace un escándalo, y entonces la señorita dice, pero ¿qué pasa? Pero bueno, porque no encontrás la tarea tanto, a ver, bueno, busquemos, chicos, ayuden a fulanito a buscar la tarea, pero resulta que viene siendo hostigado hace mucho tiempo, muchos días, y ese día muchas veces. Y entonces ahí, ¿qué pasa? La señorita muchas veces sanciona al hostigado y doble triunfo, ¿no?, para el buleador, porque logró además no solo molestarlo, sino que la señorita lo sanciona. Víctimas del bullying. De acuerdo a todo lo que les dije, la víctima parece el hostigado, el victimario el hostigador. Pero esto no es así. Las víctimas del bullying son todos, no solo el hostigado, sino también el hostigador, que a lo mejor es un niño hostigado en otro ambiente. Muchas veces el hostigador es un niño maltratado en la casa, a veces, como saben, puede ser por un maltrato psicológico, a veces por omisión, a veces por falta de atención. Entonces, un niño hostigado, también el niño hostigado que vemos en la escuela también se puede transformar en algún momento en un hostigador. El bullying es un sistema, todos estamos involucrados, y las víctimas finalmente son todos. A veces los espectadores también pueden ser las víctimas, porque están viviendo algo que no se atreven a contar, a decir, y que también los afecta a ellos. Bueno, vamos un poco más a hablar del rol médico. Primero, detectar. Entonces, el cuerpo a veces habla antes de que el niño pueda contar lo que le pasa. El cuerpo es un comunicador, y ahora vamos a ver cuáles son los signos y síntomas que nos puede transmitir el cuerpo, o bien también a veces la palabra, pero justamente el niño que es buleado siente vergüenza, muchas veces cree que hay algo que le está haciendo mal y no cuenta a veces lo que le pasa. Entonces, signos físicos, puede haber signos físicos, esto lo va a descubrir a lo mejor el pediatra. Rasguños, hematomas, golpes, pinchazos, quemaduras. Bueno, en casos más graves, a veces cuando hay, a veces el bullying físico se hace a través de un deporte. Por ejemplo, están jugando a la pelota y siempre hay uno que le dan, ¿sí? O juegan al quemado y le tiran la pelota bien fuerte. Y a veces puede haber una repercusión física concreta, ¿no? Como esto que estamos viendo, o dolor o contractura. Signos y síntomas psicológicos. Acá ya, bueno, por ahí también, por supuesto, lo puede detectar el pediatra, pero muchas veces lo detectamos los psiquiatras en una consulta. Los psicólogos, por supuesto, también, no es privativo del médico. Bueno, ¿cuáles son estos signos y síntomas? Irritabilidad, trastornos del sueño, depresión, a veces hasta ideas suicidas. Digamos, tiene que ser un caso grave, pero si hay una depresión, podría también haber ideas de suicidio, sobre todo ahí en la adolescencia, que es un momento de la vida en el que, bueno, justamente es la etapa de la vida en que más puede aparecer la ideación, la ideación suicida. La ansiedad generalizada, las fobias, los ataques de pánico, por ahí con otra forma, que no es exactamente el pánico como aparecen los adultos. Trastornos de aprendizaje, empieza a haber un fracaso escolar y le empieza a ir mal, un chico que era buen alumno y empieza a bajar sus notas, a bajar su rendimiento. Trastornos de conducta, por supuesto. Tener en cuenta que muchas veces el buleador tiene muchos trastornos de conducta, y antes de que a lo mejor empezara con el hostigamiento a un niño, a un blanco. Pues están los signos vías de escape. Son los signos que a veces usa el niño sin, a veces más conscientemente,
para, por ejemplo, ir al colegio. Y a veces porque realmente lo está sufriendo, porque está somatizando, como decíamos, el cuerpo habla, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esos signos vía de escape? Dolor de cabeza, dolores abdominales, cansancio, sentirse afebrado, o el síndrome del domingo a la noche. Pasó bien el fin de semana, estaba re bien, todo bien, y a la noche, el domingo se empieza a sentir mal, le duele la panza, le duele la cabeza, porque no quiere ir al colegio. Bueno, esta es una estadística es americana, que hizo el doctor Chapman, con 15.686 estudiantes de la secundaria, y observó que un 15% estaban involucrados en conductas de bullying. Y observó que tanto hostigadores como hostigados presentaban estos síntomas: cefalea, mareo, dolor de estómago, bueno, los que hemos nombrado, irritabilidad, tristeza, trastorno del sueño. Y si había algún niño hostigador, hostigado, que cumplía ambos roles, ese era el que tenía mayor sintomatología. Bueno, algunos conceptos de estrés, muy rápido, pues si no va a parecer una clase de medicina, pero para volver al tema bullying, muy básico, es el que descubrió las conductas, el que descubrió, digamos, el síndrome general de adaptación, que se llama así al estrés, es Hans Selye, que es un húngaro que estaba investigando hormonas, nada que ver, y con las ratitas encontró esto, que es la respuesta fisiológica, psicológica y conductual de un organismo para adaptarse a las demandas del medio interno o externo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un estresor, hay algo que es un estímulo, que puede ser real o imaginario, que va a generar esa respuesta. A veces es importante esto del estímulo real o imaginario, porque a veces puede ser algo que uno piensa, o un miedo, o un enojo, puede ser un estímulo, o bien un estímulo físico. Después del descubridor, digamos, del estrés, hay muchísimos autores que han hecho aportes a cómo mirar el estrés, digamos, a profundizar el estrés. Y bueno, y ahí muy rápidamente yo marqué 3 ítems, sobre todo, los otros se los voy a leer nada más y te voy a decir lo que quiere decir, pero para poder volver al bullying, bueno, las demandas psicosociales actuarían ahí como un estresor, sería el estresor, lo que hablábamos recién. La evaluación cognitiva es lo que cada sujeto hace con ese estresor. Uno ve a ver si puede responder a ese estresor. Estoy en una situación de peligro y veo si esa situación es amenazante para mí o no, si puedo con eso o no. Si siento que no puedo con eso, es cuando fracasa, digamos, y aparece digamos, la defensa y aparece la respuesta de estrés. Entonces ahí, y esto es lo que yo quiero un poquito puntualizar, aparece la posibilidad de las estrategias de afrontamiento, el coping, que es qué hago para superar esta situación estresante. Ahí van a estar las variables disposicionales, o sea, con qué recursos cuento. Por eso yo hablaba hoy de niños más vulnerables, que por ahí no cuentan con los recursos que hacen falta para enfrentarse, por ejemplo, al hostigador, porque la situación de bullying, capaz que hay un chico que lo carga, pero encuentra una forma de resolver eso, y entonces no es más blanco de ataques. En cambio, el que no puede defenderse, sobre ese va a estar el hostigamiento. Entonces, las variables disposicionales. Y no olvidarnos del apoyo social. Por eso estamos todos hoy acá, porque los padres, los compañeros, los profesores, toda la gente puede ayudar a ese afrontamiento, todo lo que el entorno, digamos. Y de ahí, bueno, se va a derivar el estatus de salud o no, ¿no es cierto? Entonces, la agresión, decíamos, va a tener diferentes respuestas. De acuerdo a esa respuesta, los ataques o se extinguen, y entonces no hay buleo, o se perpetúan. Y ahí estamos frente al bullying.
Entonces, si el afrontamiento es adecuado, no va a haber psicopatología. Entonces, por ejemplo, un afrontamiento exitoso, como les decía antes, sería, bueno, un niño que tiene recursos, puede sentirse más fuerte que el atacante, dejarlo en ridículo, usar la ironía, no darle importancia, contar qué es lo que está pasando, buscar protección en sus pares. Pero para eso se necesita diseñar una estrategia de afrontamiento. Y eso no es tan fácil, sobre todo para algunos niños. Por ejemplo, causas del afrontamiento inadecuado, no puede contar, es un niño individuo, le cuesta mucho expresarse, no es escuchado, a veces busca pero por ahí no encuentra la escucha, es escuchado pero no le dan importancia, a veces bueno, pero vos tratá de, no es para tanto, ya vamos a decir esto que les decía, a veces porque uno ve la punta del iceberg, pero no ve todo lo otro que está pasando. Porque a veces no se modifica la situación desde el colegio, porque no siempre el adulto o el profesor está despierto, ¿no? Por eso un poco el motivo de encontrarnos para poder tomar conciencia de que esto sucede. O a veces porque le dieron una solución que lo perjudicó más, o porque responde torpemente. Otra vez, la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa si el afrontamiento no es exitoso? Van a aparecer, como dijimos, los signos de estrés. El niño empieza a sentir que no hay nada que pueda hacer para zafar de esto. Está atrapado en esa situación. Entonces, aparece una desesperanza. ¿Sí? No tengo nada que hacer. Cree que está haciendo algo mal, que tiene la culpa de algo. El hostigamiento continúa. Cuanto más débil es frente a esto, mayor hostigamiento. Y bueno, se puede entrar, como decíamos antes, cuando hablé de los síntomas, en una etapa de mayor agotamiento y signos más graves. El bullying, si se transforma en un estrés crónico, va a tener características de lo que nosotros llamamos estrés postraumático. Los psiquiatras, los psicólogos, lo que llamamos estrés postraumático. Ahí les pongo signos comunes del bullying y del estrés postraumático. El estrés postraumático se descubrió en la guerra, digamos, lo que le pasaba a los soldados, los cuadros que tenían los soldados en la posguerra. ¿Y qué aparecía en esos cuadros? Bueno, hipervigilancia, estar siempre alerta, algo me va a pasar, culpa, ansiedad, conductas evitativas, en este lugar no entro porque ahí está el que me va a hostigar, esto que me va a pasar de nuevo, empiezo a no ir a los lugares, no, ya me invitaron pero ni voy porque me va a ir peor, ataques de ira, pérdida de interés, los flashbacks, bueno, es bastante, eso es una característica típica del estrés postraumático, que es revivir la situación estresante. Bueno, poca concentración, trastornos de la memoria, como decíamos, todo lo que hace que baje el rendimiento escolar, trastornos del sueño, que eso también, insomnio, no poder conciliar el sueño, despertares nocturnos, a veces se duermen, pero a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana se despiertan, angustiados, y van a la cama al cuarto del papá y la mamá para decir que no se pueden dormir. Baja autoestima, esto que hablábamos de la vulnerabilidad, contracturas musculares, bueno, depresión, están mezclados ahí, ¿no? Un poquito los que hablábamos hoy, psicológicos, físicos. Bueno, con esta voy a terminar. Entonces, el bullying existe, se puede prevenir, se puede trabajar, todos podemos hacer cosas para evitar el bullying. Fundamentalmente los médicos, los terapeutas, bueno, trabajar en la prevención, investigar la red de pertenencia de ese niño, la red de referencia de ese niño, los factores de riesgo, los factores de protección, que bueno, no quiero profundizar en eso, por ahí daría también para hablar, pero mis colegas van a seguir hablando. La detección, entonces, como decíamos hoy, escuchar al niño, tener en cuenta los signos y los síntomas, y la intervención terapéutica. Y acá aparece el abordaje multidisciplinario. El terapeuta tiene que informar a los padres y al colegio. Uno detecta bullying, hay que llamar a los papás y contarles esto que estamos detectando.
Y lo mismo, comunicarse con el colegio para pedir una entrevista o decirles que hay algo importante que hay que comunicar a este paciente. Evaluar el impacto del bullying, bueno, como hablamos, no todos los casos son iguales, digamos, puede haber casos más leves, más graves. Y por último, diseñar estrategias de intervención individual. Para terminar, esta frase de hoy les hablé de este equipo que trabaja en Buenos Aires, el equipo Bullying Cero Argentina, y uno de sus directores y coordinadores es el doctor Miguel Ángel García Coto, que es un psiquiatra, una persona con una trayectoria muy importante, y él que está trabajando en esto del bullying dice: un niño que es hostigado es un niño en riesgo grave. Un niño que es hostigador es un niño en riesgo grave. Una sociedad que acepta en silencio una relación hostigador-hostigado es una sociedad en riesgo muy grave. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a Gabriela Especiano, en segundo lugar. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires, posee un máster en Administración de la Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, también es profesor universitario de la Universidad Museo Social Argentino, se desempeña como director de octavo año en el Colegio San Andrés de Olivos, tiene 140 alumnos de 13 años bajo su responsabilidad. Sus experiencias en educación se desarrollaron en diferentes colegios bilingües, como St. Albans College, Barker College, Beth College y actualmente en St. Andrews Scott School. ¿Vale? Bueno, yo vengo a hablar desde la trinchera, nada más. Y me propuse, habiendo especialistas acá, no tocar un libro y no leer nada sobre bullying, solo contar lo que yo he vivido y cómo lo hemos tratado. Bueno, 140 alumnos acá, nosotros los dividimos en tutorías de más o menos entre 20 y 25 alumnos, un tutor que donde yo trabajo hay docentes full time, entonces un tutor cada 20 chicos, esa es la forma en que lo seguimos, esos 6 o 7 tutores reportarían a mí y de esa manera yo puedo seguir más o menos a una población de 140 o más, 4 profesores con los que les damos una materia que sería educación, sería personal y social, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos dos ámbitos para manejar. Bueno, esto es un poco repetir lo que dijo la doctora. Dentro de la institución nuestra, si tiene que, para considerar que hay una situación de bullying, tiene que haber una ofensa directa o indirecta, una desigualdad de poder y una persistencia en el tiempo. Con eso más o menos nos manejamos para distinguirlo. Este es el vocabulario que yo armé. Yo lo llamo ofensa y no lo llamo agresión porque asocio una agresión con algo con una mayor carga de violencia puntual. Esto tal vez es algo que persiste en el tiempo, de una mayor carga de migrante, ¿no es cierto? Por eso lo llamé de esta manera. En el caso, ofensas verbales, muchas de tono discriminatorio. Gordo, gorda o inclusive usando países limítrofes como agresión. Después, físico, un coscorrón más que una trompada, digamos, el coscorrón diario. ¿Cierto? Gestuales, también una forma que se me ocurrió llamar cuando hemos tenido casos de chicos que van a buscar su banco y se les abren, digamos, nadie se quiere sentar con ellos. Es una forma de... Después, bueno, ahora vamos a hablar un segundo de Facebook, que a través de Facebook, pues básicamente las ofensas escritas, ¿no es cierto? Bueno, de los casos que hemos tenido, yo tuve un total en una camada bastante especial en el colegio que me tocó dirigir, de 11 casos de bullying. Esto es lo que yo hice en función de lo que yo viví. Tenemos una víctima, tenemos, muy parecido a lo que presentaba la doctora recién, tenemos a un agresor, tenemos cómplices, pero siempre hay espectadores eventuales en todas estas situaciones. Facebook es el ámbito espectacular para hacer bullying,
porque por un lado recrea perfectamente el modelo anterior. La tribuna la pone Facebook, ya espectadores hay. Después agrega más cómplices y espectadores al mismo tiempo. Pues las agresiones, obviamente una agresión escrita y pública tiene un poder hiriente mucho mayor que decirlo en la cara. Y luego una analogía en el ámbito laboral de nosotros, los adultos. Cuando a mí me mandan un mail con algo medio feo en el trabajo, lo primero que hago es mirar a quién está copiado. Si es un mail personal, es un mano a mano. Y si hay gente copiada, ya mi respuesta es distinta. ¿Cómo nos enteramos de estas situaciones? Son básicamente padres, como dijo la doctora, que ven a sus chicos deprimidos, que no quieren venir al colegio, que están preocupados. Esa es la primera fuente. Docentes con buen ojo, algo pasa. Y en muy pocos casos es la víctima la que se acerca. En muy pocos casos tienen que estar muy superados por el dolor para acercarse y casi nunca eso sucede, debido a que ellos piensan que las represalias van a ser peores. Después la clasificación, esto es totalmente armado. Yo cuando se me da la posibilidad, se me invita a esta charla, no sabía cómo organizarlo. Entonces lo que hice fue hacer una enumeración de todos los casos que tuve y empecé a encontrar patrones en muchos de esos casos que me permitieron dividirlos en tres. Porque yo había aplicado tres estrategias distintas a cada uno de esos grupos. Pero esto es totalmente de la experiencia, no está sacado. Lo que yo llamé bullying de tipo A es cuando la víctima de la agresión es un alumno con cualidades rechazadas por la mayoría del grupo. Si uno le pregunta a cada uno de los chicos del grupo, ¿te cae bien esta persona? No, por esto y por lo otro. Ahora bien, es un grupo minúsculo el que decide torturar a esa persona. Los demás lo dejan pasar. Sí, no me gusta esto. Pero evidentemente esos chicos despiertan un nivel de crueldad muy grande en un grupo minúsculo. Estos chicos no tienen un grupo de pertenencia. Bueno, de esos 140 alumnos que yo he tenido, pueden estar con una o dos personas, nadie más. Los rasgos de esa personalidad, egoísta, necesidad de sobresalir, alguien que descalifica a compañeros académicamente más débiles, competitivo, impulsivo, despectivo. Que no se malinterprete, yo no estoy haciendo a la víctima culpable del bullying. Simplemente me tocó vivir estas cosas y yo veía algunos. Nada de todo esto justifica que esta persona sufra bullying. Y estas actitudes, la doctora lo sabrá mucho mejor que yo, se deben a algo que anda mal con este alumno. Este es el caso más grave que yo he vivido, son dos casos de lo que yo llamé de tipo A. Hubo casos de ofensa física y ofensa verbal en estos dos casos. Bueno, ¿cómo hemos abordado estas situaciones? Hicimos un abordaje inmediato y a corto plazo y otro a mediano plazo. Insisto, eso que quede bien presente. Todos los pasos que ustedes van a ver, como dijo la doctora, son en conjunto con el gabinete psicopedagógico. Digamos, en ningún momento yo hice algo sin que no haya un equipo de trabajo al lado mío y los padres. ¿Sí? Si vamos a este caso del tipo A, ¿no es cierto? El inmediato y al corto plazo. En este caso, yo pedí un seguimiento psicopedagógico tanto de la víctima como de los hostigadores, ¿no es cierto? De los agresores. Eso por un lado. Y lo dividí en tres etapas. Bueno, primero, como en el caso de la ofensa física, como pasaba dentro del colegio, fue fácil encontrar a los culpables y sancionarlos. Se los sancionamos muy fuertemente con suspensiones que, de acuerdo al código de convivencia nuestro, es lo previo a ser echados. Creo que la baja edad, estamos hablando de chicos de 12 años, lo que les jugó a favor, que eran chicos, ¿sí? Y realmente había que trabajar con ellos. Después de las sanciones, resentimiento terrible. Digamos, eso de alguna manera detuvo la situación de bullying, pero estaban más dolidos la víctima por todo lo que pasó y los agresores por las sanciones.
Es decir, que los niveles de resentimiento fueron mayores después de la sanción de ambas partes. ¿Qué hicimos? Porque esto no fue una estrategia, digamos, pasaba una cosa, yo en un momento puse ahí que era algo cronológico, a mí me pasaba esto, me encontraron, bueno, ¿hacia dónde vamos ahí? Entonces empezamos a hacer encuentros semanales, ¿sí?, con cada uno de los involucrados, la víctima y los agresores por separado. ¿Para qué? Para escucharlos. ¿Sí? Ya habían sido sancionados los agresores, es decir, que de alguna manera pagaron por lo que habían hecho y era el momento de escuchar. ¿Qué lectura hacían de lo que habían hecho? ¿Por qué lo habían hecho? ¿Qué sentían? ¿Qué los impulsaba? Y obviamente con la víctima de la misma manera, escuchar a la víctima en todo lo que había sucedido. Pero esta etapa la hicimos sin ningún tipo de prejuicio. ¿Sí? Ya fueron sancionados, ahora vamos a trabajar con ellos y vamos a hacer que esto se solucione. Pero no hubo de alguna manera prejuicio hacia ningún lado. Con el correr del tiempo, con esos encuentros separados, así los encuentros por separado, pasamos esta situación, del resentimiento terrible a una ignorancia mutua. Y se ignoraban, no se miraban y nosotros insistíamos en que por un tiempo la otra persona no existía más. Porque cada vez que se acercaban, el nivel de resentimiento estaba muy a flor de piel. Entonces, seguimos con una ignorancia mutua. Cuando llegamos a esta etapa, ahí es donde yo dije, bueno, podríamos dividir en una segunda etapa. Acá empiezan los encuentros semanales con todos los involucrados juntos. Ahí me olvidé decir que en todos esos encuentros había una profesional psicóloga o psicopedagoga y yo, manejando todos estos encuentros. En estos casos había una alta carga emocional, sí. ¿Cuánto tiempo transcurrió de la primera etapa? ¿O qué hizo? Y yo creo que habrá sido un mes, 4 semanas, 5 semanas. ¿Qué hizo que cambiara de etapa? ¿Qué determinó? Y eso que ya había una cierta convivencia, con ignorancia mutua, pero había una cierta convivencia. Eso es lo que... De todas maneras, es todo paso a paso. Arrancamos con esto. Había una carga emocional. ¿Por qué? Porque cada uno planteaba lo que le jorobaba a él. La víctima tenía que escuchar a los mismos que la habían torturado, ¿sí? Y los que la habían torturado tenían que escuchar todos los reclamos de la víctima. Es decir que en ese momento nosotros solo nos concentrábamos en hacer que se escuche mutuamente, nada más. Ahí pasamos una etapa de enfrentamientos más esporádicos, ¿no es cierto? Sí, nos enterábamos a través de profesores que habían tenido choques, gritos, que todavía estaban muy dolidos, pero la ventaja era que se diluían en el momento. Era un choque, gritos y ahí se terminaba la cosa. ¿Cuál es la situación actual? Estos son casos muy recientes. Ya no tenemos más encuentros, han cambiado algunas actitudes de los dos lados, ¿sí? Conviven sin meterse el uno con el otro, ¿sí? El resentimiento está. Si uno al chico le dice el flashback que decía la doctora, si uno al chico le recuerda la situación, es el mismo dolor que antes, pero un poco más lejano, nada más. El segundo tipo de bullying con el que nos encontramos. En este caso, la víctima de la agresión tiene cualidades rechazadas solo por una parte del grupo, no es generalizado, tiene un grupo de pertenencia. Rasgo de personalidad, por ejemplo, caprichoso, pesado, trata de imponer sus deseos sobre el resto, reacciones infantiles, celoso de sus amigos. Acá no hubo casos de ofensa física, hubo ofensa verbal, básicamente casos de expresiones de discriminación y a través de Facebook. El bullying tipo C, como verán, van creciendo en gravedad. Esto es cuando un alumno tiene intereses distintos a los de la mayoría, porque su familia tiene una forma de vida distinta, entonces comparte con el resto del grupo solo la parte académica obligatoria. Después hace otros deportes, no va al club como los demás, no se junta con los demás. Tiene un grupo de pertenencia débil, se lleva con algunos, pero no es un grupo de pertenencia fuerte.
Después, bueno, en los casos de ofensa verbal es un poco lo que dice la doctora, complot, crítica, reproches, no te sientes lo que yo comentaba, de no querer sentarse con alguien. Bueno, entonces, ¿cómo fue el abordaje de estos casos de tipo B y C? ¿Sí? El seguimiento psicopedagógico solo en el tipo B pusimos a la víctima, ya no a los agresores. Ahí no fue necesario, ¿sí? Solo hubo un seguimiento psicopedagógico de la víctima. En el tipo C, ya en el tema del caso de los intereses, no fue necesario ningún tipo de seguimiento. ¿Y qué estrategia usamos? Lo que hacíamos era almorzar. ¿Sí? Almorzamos cada 3 semanas, hizo un ringside controlado. Qué buena manera de llamarlo. Los hacíamos comer, en nuestro colegio almorzan, entonces los sacamos del comedor y los llevamos a un aula. Yo era el referido, digamos. Y entonces, realmente resultó muy bien. Yo aclaraba que acá adentro no corrían sanciones. ¿Sí? Acá armamos el cuadrilátero, acá no hay sanción. La única condición es expresarse con respeto, pero uno dice todo lo que tiene que decir en la cara del otro y acá qué. ¿Sí? Ese era mi compromiso. La única condición, y esto tuvo algo muy bueno, que la víctima habló de frente. La víctima se paraba el grupo y le hablaba al grupo de frente. Si no se generaba ese espacio protegido por el docente, la víctima se veía obligada a ir por atrás del grupo, a pedir ayuda con las represalias por parte de los agresores, o recurrir a papá y mamá, que también llega a oídos. Qué raro, ¿por qué me vienen a hablar a mí? Sí, entonces vos hablaste. Entonces, esto básicamente fue lo que buscábamos, que la víctima hable de frente, que salga de esa posición de debilidad. Yo lo que hacía era ir uno por uno. ¿Sí? Por lo general, en el momento que armamos estos almuerzos, yo ya sabía a través de padres cuáles eran los casos de bullying. Entonces yo estaba esperando que se hagan públicos esos casos. Muchas veces la víctima tampoco sabía que yo estaba al tanto de eso. Porque a veces los padres me pedían reserva. Decían, si mi hijo sabe que yo te estoy diciendo esto, no me lo va a perdonar nunca más. Entonces, lo trabajamos así. Bueno, lo que fue muy bueno es que todas las víctimas hablaron. Lo que hacían era, yo iba uno por uno preguntándoles cómo se sienten con el grupo, pasaba por toda la lista, desde ya no iba directamente a ellos, cómo se sienten con el grupo, qué les gustaría que cambien, si hubiera algo que no les gusta. Todas las víctimas hablaron de frente, todas las víctimas se hicieron cargo. No me siento bien, y me gustaría preguntarle al grupo en general, porque tampoco lo individualizaron, ¿qué les molesta de mí? Lo que fue muy bueno es que todos los agresores se hicieron cargo. Una vez que la víctima dijo, no le estoy pasando bien y me gustaría saber qué es lo que pasa conmigo, todos los agresores levantaban la mano y decían, ese soy yo. Y yo lo hice, ¿sí? Y encima, no encima, yo pedía que fundamenten por qué lo habían hecho. Y entonces le decían de frente a la víctima lo que ellos sentían. Entonces pasaba de reproche, discusión, cuando se empezaban a pelear o a discutir, yo frenaba, pasaba en limpio. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Escuchá lo que dijo, lo que están diciendo. Ahora escuchá vos lo que están diciendo. Nadie tiene un 100% de razón, ni nadie tiene un 100%, está errado en un 100%. ¿Hay algo que puedas tomar de lo que están diciendo? Bueno, esto puede ser y esto puede ser. Porque entonces, tomar, empezá a cambiarlo, tratar de cambiar eso. ¿Te comprometés a cambiarlo? Sí. Yo me comprometo a empezar, bueno, si esta persona se compromete a cambiar algo, ustedes se comprometen a cambiar algo. Y una de las cosas que quedó claro es, si yo armo este espacio cada tanto para que acá se digan las cosas, si hay alguien que continúa agrediendo por fuera de ese espacio, es claramente que no quiere resolver el problema, sino quiere agredir. Esa persona se sanciona y fuertemente.
ahí yo me reservaba el derecho de la sanción directa, ¿sí? Si algo seguía sucediendo. Bueno, todas las víctimas, los resultados de los almuerzos, todas las víctimas hablaron, todos los agresores hicieron casos. Y esto creo que fue lo más importante. Cuando el conflicto se destapaba, cuando la víctima dice, yo no le estoy pasando mal, y otro levanta la mano y dice, sí, somos nosotros los agresores, ya está hecho público en la situación. Están mucho más expuestos. El agresor ya está muy jugado porque yo ya sé quiénes son, ¿sí? Está ese espacio generado. Entonces, eso en todos los casos le dio una protección a la víctima. Ya está blanqueado. Ya estamos todos, las autoridades están saltando el enfrentamiento. Y eso le da protección a la víctima. Entonces, yo imagino a qué secuencia habíamos ido. Primero, la detección del mundo. Después, como decía, es importante que el docente, desde mi visión, que el docente escuche a todos. Una vez que se ha sancionado, hay que escuchar tanto al hostigador como al hostigado y hay que sacarse todo tipo de prejuicios, hay que escucharlo, para eso estamos en esto, digamos. Después, el enfrentamiento controlado, que sería el almuerzo, que se enfrenten en un ámbito controlado e inmediato, ¿cierto? Y después viene otra etapa, que se empiecen a comprender entre sí, que empiecen a tomar un poco lo que me están reprochando. Y después, si todo sigue bien, habrá cambios de actitudes de todas las cosas que me han dicho mis compañeros, cambios de actitudes de un lado y cambios de actitudes del otro. ¿Sí? Y obviamente un seguimiento. Bueno, y habíamos dicho que el que acabo de terminar es el abordaje a corto plazo y el inmediato. Este es a mediano plazo. Esto estaría orientado a prevenir los casos de bullying. ¿Sí? Bueno, lo ideal es cambiar la mirada de todo el grupo de años respecto de lo que es la situación de bullying. ¿Sí? Que todos nos miren de forma distinta, principalmente los cómplices y los espectadores. Si nosotros vamos a la... Si nosotros... ahora creo que en el próximo slide viene la modernización. Si lo que a mí me pasó es que yo me encontraba con lo siguiente. Los agresores y los cómplices, ¿sí? En muchos casos realmente creían que la víctima lo merecía. Están convencidos. Hablaron con una seguridad de no solo merecía la tortura que le hemos dado, sino que la merecía en la modalidad que se le hemos dado. Si un chico de 12 años me plantea eso con tal convicción, yo le creo. Evidentemente no tiene idea de lo que está haciendo, digamos. Hay una cierta inimputabilidad. Piensa que está bien torturar a una persona por ciertas cualidades o rasgos que tienen en esa forma. Entonces eso me dejó bastante sorprendido. Realmente no tenían idea de que estaban haciendo algo muy mal. Como digo, no eran conscientes de la desigualdad. Se usaban comentarios discriminatorios. Los espectadores, eso yo lo llamé frialdad no empática. Miraban las situaciones con una frialdad como si estuvieran mirando por televisión. De ninguna manera les tocaba ni siquiera lo emocional. Eso nos sorprendió. No, te quería hacer una pregunta. Todos los tres casos son del mismo grupo, o sea, sí, todo el grupo ya sabía de bullying, o sea, venían hablando. No entiendo cómo podés armar un ámbito así tan de enfrentamiento, qué sé yo, cuando está sufriendo un bullying. O sea, cómo los chicos se animaban a hablar y a decir las cosas tan abiertamente frente a vos. Mirá, en realidad los casos de bullying se supone que los chicos no los enfrentan, por eso yo no entiendo cómo hicieron el ámbito Te entiendo perfectamente. Por eso yo solo soy capaz de responderte con los 11 casos que yo he vivido y la forma en que lo hemos manejado. Eso sería extrapolarlo a otra situación. Lo que yo sí te voy a decir es que nunca un chico, ¿sí?, fue de alguna manera, cuando el chico blanqueaba lo que estaba sucediendo, es decir, que yo ya podía darme por enterado, ¿entendés? Yo hasta el momento, aunque yo sabía, a través de los padres, muchos padres me dijeron no, que no se entere que vos sabés, ¿sí? Y yo a algunos padres le dije, ya, lo que voy a hacer es un almuerzo, voy a ir uno por uno y voy a esperar que tu hijo hable.
Eso me llevó a un almuerzo. Y ahí estaba este enfrentamiento del que vos hablás. Pero yo, después salí y podía estar con la víctima. ¿Entendés lo que digo? Yo le podía dar apoyo una vez que eso se había blanqueado. Y coincido con vos, el primer almuerzo fue el peor para esa persona. ¿Entendés? Porque tuvo que no solo blanquear lo que le pasaba, sino incluso aguantar lo que se le estaba diciendo. Pero yo ya tenía el ok de parte de todo el grupo para actuar e intervenir. ¿Soy claro más o menos en lo que digo? Pero sí, es verdad lo que decís. Después, los espectadores no solo eran fríos y no empáticos, sino que no eran conscientes de que estaban convalidando el dolor. No tenían ninguna conciencia de que estar ahí. Yo tuve una decisión, una vez sancioné a un montón de chicos que estaban mirando una pelea. Y tuve una cola de padres larga de una cuadra, porque no pueden entender. Vos crees que es un buchón, vos crees. Pero si tu hijo es el que está contra el piso y está haciendo, pero no desearías que alguien no se lo detenga de alguna manera. Entonces, esto era, no es viable no intervenir, no es viable, no se puede no intervenir. Sentían que era mejor no meterse. Por eso, el primer objetivo de este mediano plazo es desactivar la tribuna, que es lo que dijo la doctora recién. Cómplices y espectadores. ¿Cómo desactivamos la tribuna? Y este es si yo pudiera actuar sobre los espectadores eventuales y los cómplices, ¿sí? Se desarticula esa situación de superioridad y son muy pocos chicos, desde lo que yo conozco, que tengan una crueldad suficiente para seguir agrediendo en el mano a mano. Por más que puedan hacerlo, porque no es que tienen miedo, tal vez son mucho más grandes, podrían hacerlo, pero si la tribuna ya es otra cosa. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces, cambiando la mirada de los cómplices del agresor, de los cómplices, ¿qué hago contestando estas preguntas? ¿Es justo este enfrentamiento? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué agredimos a esta persona? ¿Qué tengo yo contra ella? Estando yo solo haría lo mismo. En el caso de la responsabilidad de los espectadores, ser indiferente no es una opción. Se puede denunciar anónimamente con un papelito por debajo de la puerta, ¿sí? No significa oponerme al agresor, no. Pero yo sanciono si se es indiferente, como lo he hecho. Dentro de una estructura no se puede estar al tanto de que alguien sufre y no hace nada, aunque sea anónimamente. Esas son las preguntas que se contestarían. ¿Cómo me sentiría yo si fuera la víctima? ¿Qué esperaría que los demás hagan si la víctima fuera yo? ¿De qué forma puedo ayudar a la víctima? Las acciones. Entonces, yo apunté a estos ejes básicamente. Les expliqué los distintos casos de desigualdad de poder, porque me di cuenta que no sabían. En nuestra época, y muchos varones de acá, cuando existía el mano a mano, existía, por suerte, desde mi punto de vista no existe más, pero eso de pelearse en la esquina, mano a mano, uno sabía cuándo eran condiciones de igualdad o de desigualdad. Por lo menos ese concepto lo tenían. Estos chicos, en mi caso, en mi experiencia, no saben lo que es desigual o no. No lo saben. Entonces, explicarles desigualdad de género, desigualdad de número, ¿no es cierto? Emocional, la responsabilidad de todos, que tengan claro que todos son responsables, qué es discriminación, ¿sí? ¿Por qué le decís esto a tal persona? Y un buen uso de Facebook. De ninguna manera Facebook es malo. Facebook es fantástico si se hace un buen uso de Facebook. ¿Sí? El segundo objetivo es llamar a largo plazo, desestabilizar los valores del grupo que hacen de los líderes negativos, ¿sí? Personajes populares. Si se pudiera instalar distintos valores dentro del grupo, ¿sí? Ya estos líderes no serían tan populares como esto es un proyecto que hicimos con 2 años de duración y lo que nos planteamos es lograr que nuestros alumnos comprendan el significado de los valores esenciales para nuestra comunidad y sean conscientes de lo mismo. Es decir, ya no nos planteamos internalizar los valores en estos chicos, porque eso ya pasa por papá y mamá, eso ya nos excede totalmente. Pero que sean conscientes cuando no estoy siendo solidario, cuando no estoy siendo humilde, cuando no estoy teniendo respeto por la diversidad. Que sepan que está mal lo que están haciendo, que sean conscientes. El hecho de que internalicen los valores ya
Estos son todos los valores sobre los que estamos trabajando: el respeto por la diversidad, responsabilidad, solidaridad y humildad. Bueno, condiciones indispensables: una coherencia y consistencia institucional. Si esto se pone en marcha, tiene que haber un mismo lenguaje en todos, tiene que haber un apoyo de los padres realmente fuerte y como dijo la doctora, no se puede poner en práctica si no hay un consenso muy grande de todos. Bueno, y una convicción de seguir también en México. Eso. Recordamos que cuando termine la disertación del doctor Petrosian pueden hacer preguntas y en los papeles para escribir ahí las preguntas nos vamos a leer. Bueno, vamos a cerrar con la doctora de Gustavo Petrosian, licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Psicología Clínica en la Universidad de Belgrano. Diseñó en su tesis doctoral el programa Erradicando la Intimidación de nuestros colegios, es director de Psicorrecursos. Tanto su orientación profesional como sus libros integran la psicología con la vida espiritual. Publicó Buen ánimo más allá de todo en el 2003, Buen ánimo más allá de todo en el 2004, Da vuelta a tu cabeza en el 2006, Operación Espiritual en mayo del 2010, publicada por la editorial Planeta, y además ha realizado el prólogo de uno de los libros más vendidos del país, El combustible espiritual de Alemán. Bueno, muy bien. Los felicito por estar acá esta noche. Como lo que estamos viendo, evidentemente trabajar sobre este tema implica tiempo e implica compromiso. Entonces, ese tiempo y ese compromiso es institucional, como escuchábamos en las presentaciones de Adriana y de Gabriel, pero evidentemente también requiere una gran inversión de tiempo y de compromiso de parte de la familia. Y en este ratito que voy a estar compartiendo algunas ideas y algunas sugerencias específicas, yo voy a hablar sobre la familia y el rol que cumple. Mi acercamiento al tema tiene que ver con haber trabajado 12 años como asesor en un gabinete de un colegio y después durante una cantidad importante de años me dediqué a investigar el tema, porque con este tema del bullying hice mi tesis doctoral y terminamos diseñando un programa de abordaje específico, es un programa anti-bullying. Ahora, las sugerencias que vamos a compartir y algunos de los planteos de por qué la familia puede ser también parte del problema, son consecuencias de todo lo que uno fue encontrando, de lo que se observa en diferentes partes del mundo y que son fenómenos que podrán tener su especificidad en otro contexto, pero hay fenómenos que son universales y que lamentablemente se dan en nuestro país. Cuando presentábamos el tema, lo presentaba Adriana, decíamos que bueno, esto es un problema de todos y de algún modo es importante que encontremos soluciones entre todos. Bueno, hablando en particular de la familia, la primera parte de mi exposición tiene que ver en cómo la familia a veces es parte del problema. Un dato no menor y que no viene mal recordar es que la familia, el contexto en el que crecen nuestros hijos, es como un campo de entrenamiento donde se enseñan un montón de cosas. Este es un colegio y una escuela, pero hay una escuela en casa donde estamos transmitiendo valores, estamos transmitiendo a nuestros hijos cómo se resuelven los problemas y les estamos transmitiendo conducta acerca de cómo hay que manejarse en la vida social. A veces se lo decimos y explicitamos y otras veces a través de lo que ellos observan a diario en nuestras vidas, cómo nos manejamos en la calle, cómo cuando llegamos a la esquina con el auto, cómo son nuestros comportamientos a la hora de estacionar, el trato con el vecino, cómo nos llevamos con la familia más amplia, cómo nos tratamos en casa. Bueno, todo eso es una escuela que después nuestro hijo va a llevar a esta escuela en particular donde nuestros hijos se estén cursando. Ahora, ¿qué factores de riesgo, qué factores predisponen para que un chico sea una víctima? Bueno, hay un factor de riesgo en particular que se observa y es el siguiente. Generalmente,
esto no es algo que sea universal, pero hay un factor de riesgo que se repite mucho, es que aquel chico que es víctima, en muchos casos, no digo en todos, en muchos casos, viene de un contexto familiar donde puede haber sobreprotección de parte de los padres, discúlpenme las madres, pero los investigadores dicen a veces especialmente de parte de la madre. Tiene una lógica y hay un sentido común. Si alguien lo sobreprotejo, yo me encargo de la protección, ese chico no va a ir desarrollando habilidades propias de autoprotección, ¿no? Este es un factor de riesgo. Todo esto que vamos escuchando es para que nosotros hagamos nuestro autodiagnóstico personal y autodiagnóstico familiar. Algunas sonrisas que veo por ahí, espero que no tengan que ver con esto. Bueno, ahora, ¿cuáles son las asociaciones que existen entre determinadas dinámicas familiares y conductas agresivas? Bueno, acá tenemos algunas que se repiten. Cuando digo carencia y de cohesión familiar, no quiere decir que en toda familia donde los padres estén separados necesariamente va a haber alguien que sea violento, agresivo, sino esto hace referencia a esas familias donde está todo absolutamente desunido y caótico. Un elemento que se repite bastante es una inadecuada supervisión parental, o sea, los padres no están muy al tanto de lo que hacen sus hijos, violencia familiar, técnicas disciplinarias hostiles, o sea, padres que se permiten ejercer disciplina en contra de sus hijos a través de métodos violentos, pobres modelos en habilidad para resolver problemas y hogar con tolerancia al comportamiento agresivo. O sea, si empezamos a ver un patrón que más o menos unifica algunas de estas características que a lo largo de diferentes lugares de este universo se repite, tiene que ver con la violencia, o que en la familia somos promotores de violencia o que tenemos una posición bastante light con respecto a lo que puede ser violento. Quizás yo no soy tan violento, pero no me escandaliza demasiado la violencia. Bueno, y este mensaje nuestros hijos lo van recibiendo. Alguien dijo en alguna oportunidad que herido hiere, y como toda frase de estas características que tienen un tinte bastante absoluto, podemos decir que no siempre es así, pero que en muchos casos chicos que tienen comportamientos agresivos en la vida escolar tienen heridas no sanadas y vienen a volcar en el colegio, en sus padres, muchas de las cosas que ellos sufrieron en forma pasiva. Otra cosa que se observa es que los padres de los alumnos involucrados en esta cuestión, tanto como en el caso del agresor como en el caso de la víctima, generalmente desconocen lo que está sucediendo y especialmente los padres de los agresores tienen todavía una menor conciencia, a veces por justamente una inadecuada supervisión parental, como decíamos hace un ratito, y por otro lado a veces porque minimizan mucho de los comportamientos que podrían tener sus hijos. Supongo que en la experiencia de haber hablado con padres, a veces cuando uno habla con el padre del agresor, encuentra no solo que el agresor mismo, el chico, defiende con argumentos el porqué de su reacción violenta, sino que hay padres que muchas veces tienen teorías como para fundamentar por qué su hijo puede ser violento. ¿Por qué no hablan los chicos con los padres sobre la intimidación? Bueno, en un inventario que ellos tenían específico sobre el tema de la intimidación, les preguntamos si ellos han sido víctimas, en el caso de que sean víctimas, en el caso afirmativo, si no le contaban a sus padres por qué no lo hacían. Y hay un montón de frases interesantes, pero hay algunas acá textuales que yo rescaté para presentarles hoy, ¿no? A veces para no asustarlos, ¿no? Ese chico que a veces es demasiado consciente del efecto que puede generar en su papá o en su mamá. No, mi mamá está mal, está triste, ella se asusta mucho, bueno, no le voy a contar esto por vergüenza, ya bastante vergüenza experimento del colegio, encima en mi casa se van a enterar que yo un proyecto como un tonto. Si lo contaría a mis padres me van a sacar del colegio. Muchas veces los chicos desconfían de nuestra capacidad para enfrentar estas situaciones.
Porque no me gusta que se preocupen mis padres por mí, ni soy buchón, ni me gusta la venganza, parece este tema del buchón. Hay chicos que a veces se sobreadaptan a un montón de circunstancias de vida, las cosas no están bien en casa, papá, mamá ya tienen muchas cosas, encima yo no voy a venir con lo mío. Me cuesta confiar en las personas. A veces ese chico en alguna oportunidad ha tenido algún grado de apertura, vino a contarle algo a un adulto y la reacción nuestra no fue del todo eficaz, entonces eso va generando una desconfianza básica acerca de si los adultos van a hacer algo eficaz al respecto. Se repite esto, no quiero que se preocupen, ya tienen suficientes problemas, que eso también nos tiene que generar a veces una autocrítica, ¿no? ¿Qué mensaje están recibiendo mis hijos acerca de en qué estado estoy? No, papá está demasiado cansado, mamá la veo deprimida, tiene problemas económicos. El caso del chico y bueno, mi hermanito tiene una enfermedad, que están dedicando demasiado tiempo a él, encima yo no voy a venir. Entonces a veces en la familia se reparten los roles, ¿no? Bueno, toda la atención hay que dedicársela a determinado hermano y yo tengo que ser el bueno y que no traiga problemas. Entonces, ir con esto a casa es sumar un problema extra y la sensación que tiene el chico es que ya todo está medio rebalsado en casa como para llegar con un problema nuevo. No cuento porque no me animo y no cuento porque siempre termina peor la cosa, ¿no? Ese temor a que la cosa aún se complique más. Estos son algunos argumentos que dan los chicos acerca de por qué no hay. Bien, esto en qué medida nosotros podemos ser parte del problema, pero vamos a quedarnos no solo con esa mirada, sino con una parte más positiva. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ser parte de la solución? Vamos a ver algunas sugerencias concretas para identificar y para tratar este tema. Y las clasifiqué en 4 categorías. La primera categoría de herramientas está vinculada con la comunicación y con el diálogo. Esto parece una obviedad, la primera sugerencia. Primero, fundamental, mantenga un diálogo fluido con su hijo. Un diálogo tiene que ver con 2 personas que hablan, ¿no es cierto? Somos todos inteligentes acá. Ahora, si hacemos autocrítica, yo mismo como padre, a veces he tenido que hacer autocrítica y me encontré a mí mismo haciendo monólogos con mi hijo. Uno se para, ¿no? De repente se enojó por algo que él hizo y uno empieza y el chico nos escucha, nos pone la cara, está esperando que termine su piso y está pensando en cómo superar su próximo nivel de pantalla en la computadora, pero nosotros nos sacamos las ganas de decirle algo. Bueno, evidentemente muchas veces caemos en situaciones de monólogo y no de diálogo. Bueno, diálogo implica tener la capacidad de escuchar al otro, no es tanto lo bueno que uno se lo recuerda. Ahora, no solo el diálogo en términos generales, sino ahora vamos a algo más específico, que es en qué medida nosotros generamos un marco para hablar sobre el tema de la violencia. La verdad es que la sociedad en la que vivimos nos da excelentes oportunidades a diario para reflexionar al respecto, desde una noticia, lo que acaba de pasar en la esquina entre 2 autos que casi se chocan, ¿no? Por supuesto no éramos nosotros, porque nosotros veníamos nada más retrasados, pero bueno, sobre esa situación, sobre lo que pasó en un partido de fútbol, sobre lo que pasó en la escuela, donde fuera, pero poder conversar sobre el tema de la violencia, reflexionen juntos, volvemos nuevamente a que démosle la posibilidad de que el chico se exprese y no lo coartemos enseguida. Porque a veces empieza, especialmente en determinada edad, que los chicos son monosilábicos y que ellos hablen y digan algo, es un evento casi milagroso. Bueno, ya ellos a veces nos ayudan demasiado. Y si encima, en cuanto empezar, nosotros decimos, pero cállate, por lo que sí es una reverenda estupidez, bueno, listo, ya está, chicos, acá la cosa funciona así, vos hablás, ahora me vas a dar el sermón con respecto al tema de la violencia, lo que yo diga no tiene ningún valor. Ahora vamos a una conversación un poquito más específica y tiene que ver con la violencia en el colegio.
para poder detectar, a veces tenemos que hacer preguntas específicas. Mirá, vengo de una charla, estuvimos viendo el tema del bullying o de la intimidación. ¿Vos en alguna oportunidad te sentiste mal por un chisme o por un rumor malintencionado contra tu persona? ¿Alguna vez te sentiste aislado o aislada? ¿Alguna vez vos protagonizaste una situación donde ayudaste a algún chico, reaccionaste con violencia, te pegan, te sacan las cosas? Sí, cuando llega el momento del recreo, ¿es un momento que vos disfrutás o es un momento donde la pasás mal? Porque la víctima, el momento del recreo es un momento realmente de mucha tensión y un momento no deseado. O sea, prefiere la materia que le pueda resultar más aburrida antes que el momento del recreo porque es un momento donde hay menor presencia de los adultos, aunque haya adultos dando vuelta por ahí, la cosa está como para el chico menos protegida. Bueno, preguntar específicamente y dejar que ellos hablen. Transmitir mensajes de aceptación en nuestro... ¿Qué es lo que ellos nos escuchan decir acerca de los que son distintos a nosotros? ¡Hey! Estos negros, estos latinoamericanos, estos de determinada raza. Bueno, ¿en qué medida nosotros transmitimos un mensaje de tolerancia? ¿En qué medida la discriminación no arrancó en casa? En alguna oportunidad quizás tengamos que pedirle perdón a nuestros hijos y decir, mira, la verdad, papá, mamá, abuela, tío, se equivocó con ese comentario, estuvo mal. Y con este comentario tenía una influencia negativa en vos. Y pedir perdón, lejos de quitarnos autoridad, nos da más autoridad. Aceptar al otro no significa que no estoy de acuerdo con todas las cosas que haga el otro. Y que nosotros le vamos a transmitir determinados valores a nuestros hijos y quizá otros tendrán valores o costumbres diferentes. Y no es que por eso que vamos a aplaudir todo lo que hagan los demás. Pero que nuestros hijos, a pesar de que puedan ir formándose en determinados valores y tengan determinada posición en la vida, aprendan a tolerar al que tenga una posición diferente, más allá de que no la compartan. El tema de Buchón aparece acá nuevamente, es concientizar a nuestros hijos que la no defensa es complicidad, que estar presente y no intervenir es ser cómplice y es potenciar el daño que se está generando en ese chico. Para eso tenemos que estar convencidos de que esto realmente se hace. Bueno, eso fueron unas sugerencias específicas dentro de la categoría de la comunicación o del diálogo. Ahora, detección del problema y acciones al respecto. Vamos a ver algunos signos, algunas cuestiones que ya fueron apareciendo en las presentaciones anteriores y a los cuales sería bueno prestarle atención. Preste atención a signos en su hijo como detención de no concurrir al colegio, cambios notorios en su rendimiento escolar, escasez de amigos, pedidos extra de dinero. ¿Cuántas veces pasa esto del chico que para entrar en un grupo trae, regala cosas, le ha sacado plata a sus padres, desaparición de dinero, falta de interés en organizar actividades con sus compañeros, llegar del colegio con daños materiales, vestimenta o material de estudio, así como una mujer que ha sufrido violencia de género cuando va al hospital víctima de un golpe y dice no, me caí de la escalera y un montón de excusas. Los hijos que son golpeados cuando llegan a casa también van a hacer lo mismo, decir no, me caí, me tropecé, que son cosas que a veces suceden en la vida escolar. Tampoco queremos generar una sobrealarma al respecto, pero que hay que prestar atención, se empiezan a conjugar varias de estas cuestiones, estemos atentos. Estado de ánimo triste o irritable, presencia de síntomas físicos, especialmente por la mañana, antes de ir al colegio, o repetición de enfermedades. Tengamos en cuenta que todo chico tiene el derecho de estudiar en un ambiente relajado y seguro, pero a veces los chicos no experimentan esto de ir al colegio, realmente es una tortura, ¿no? Imagínate vos que tuvieras por ir a un lugar donde te van a hostigar
tendría ganas de ir, evidentemente, salvo que sean medio masoquistas, seguramente no va a tener muchas ganas de ir. Bueno, esto le sucede a un chico que es hostigado cada vez que tiene que levantar, ya se acuesta con ese pensamiento, si mañana voy a tener que ir a un lugar donde me van a molestar. Entonces, bueno, por eso arrancábamos con el primer punto, la importancia de tener una comunicación abierta para que nuestro hijo pueda contarnos lo que está sucediendo. La séptima sugerencia, bueno, a veces nos puede pasar, y pasa en las mejores familias, que nuestro hijo tenga conductas agresivas, sea él el intimidador. A veces algunos chicos han hecho la transición de ser víctimas a ser ahora agresores. Hemos dado una oportunidad, he conversado con algunos y le pregunté, ¿por qué vos tenés esta actitud? Mirá, yo me cansé. En la primaria a mí me volvían loco, me decían esto, aquello, hasta que llegó un momento donde dije, basta, capaz que es un varón y justo fue ayudado por un crecimiento físico extra, de repente dice, ahora prepárese el mundo porque allá voy, y empieza ahora a transferir a otros todo ese daño no sanado que todavía sigue cargando y que ahora disfruta de situaciones donde otro es el pisoteado o es el humillado. Nuestro hijo, si ha caído en esto, no quiere decir que es una mala persona y que tenemos que expulsarlo del mundo, pero sí, mientras le transmitimos esto, que lo vamos a ayudar, le tenemos que transmitir con firmeza que nosotros no vamos a tolerar esto, siempre y cuando tengamos también la autoridad moral como para decir que nosotros no vamos a tolerar la violencia. Bueno, acercarse al colegio ante la sospecha de que algo esté sucediendo, quizá entre alguna información que acercamos nosotros y otra cosita que estaban viendo en el colegio se pueda detectar el problema. Eso tiene que ver en cuanto a la detección. Bueno, ahora vienen dos sugerencias dentro de la categoría de el conocimiento de la realidad social. Dos cositas muy rápidas. Primero, conocer a los amigos de nuestros hijos. A medida que los chicos van creciendo, esto cada vez se va haciendo un poco más complicado, pero si tenemos ganas y nos comprometemos, podemos seguir trabajando en este asunto. Especialmente conocer el tipo de influencia que ese amigo tiene en mi hijo, porque también está esa mamá y ese papá que vive tachando todos los potenciales amigos a los hijos, y bueno, no hay uno que pase por ese filtro, ¿no? Tampoco estamos hablando de eso. Y permanecer en contacto con los familiares de los amigos de los hijos. A veces alguna conversación fluida entre una madre y otra sirve para tratar juntos alguna de estas situaciones. Aún hoy en el siglo XXI eso también sucede. Y la última categoría tiene que ver con el desarrollo de habilidades, que también vamos a pasar rápidamente. Bueno, estimular a nuestro hijo a que participe en actividades socialmente positivas, tratar de que nuestro hijo vaya desarrollando destrezas sociales, y para eso es importante que vaya participando de diferentes grupos, que queremos trabajar en la aceptación el concepto de aceptación. Bueno, es importante que nuestro hijo conozca diferentes tipos de personas y a partir de esas experiencias vaya teniendo también una cabeza más abierta. Ayudar a nuestro hijo, y esto también a veces primero tenemos que hacerlo bien nosotros, ayudar a nuestro hijo a encontrar distintos modos de expresar la idea que excluyan el perjuicio físico o psicológico del otro. ¿Está mal enojarse? No, el enojo es hasta una emoción que Dios ha puesto en nosotros como una señal de alerta, de advertencia cuando alguien nos lastima o nos quiere lastimar. Pero esa expresión de enojo siempre tiene que estar realizada al servicio de la relación, protegiendo la relación. Entonces, bueno, decirle a nuestros hijos que no está mal enojarse, porque volvemos al caso del chico ese que nunca se enoja y se banca todo, que hay situaciones donde es sano que uno se enoje, pero que exprese
ese enojo de un modo que no sea perjudicial ni para sí mismo ni para otros. Recordemos que todo esto está dentro del capítulo del desarrollo de habilidades, ¿no? A veces hoy me gustaba, atendía a una mamá y me contaba que un problema que había tenido su hijita en el colegio, entonces empezaron a hacer un juego de roles en la casa. La mamá con la hija, bueno, practicaban a ver cómo podía arreglar el problema que había tenido con su amiguita, ¿no? Entonces iban probando de diferentes formas cómo tratar de decirle a la otra chica cómo le había molestado lo que había sucedido. Bueno, me parece bárbaro que haya una mamá que dedique ese tiempo acerca de cómo resolver situaciones, cómo vincularse con el otro, que está vinculado con esto, enseñar a nuestros hijos a resolver problemas. Y bueno, a ver, no le digamos nosotros enseguida, mira, vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, tenés esta situación, tenés este problema, te pasa lo siguiente. ¿A vos qué se te ocurre? Banquémonos nuestra ansiedad de salir a resolver las cosas o hacer justicia por mano propia inmediatamente y ayudemos a que ellos encuentren herramientas. Recordar este punto, ¿no? Y esto está vinculado con lo que acabo de decir, que en la medida que nosotros sobreprotegemos, con las excusas que nos querramos inventar, pero sobreprotegemos, estamos generando un factor de riesgo para que nuestro hijo sea intimidado o para que nuestro chico crezca creciéndose débil. Dicen que hay dos formas de decirle a alguien que sos un inútil. Una es decírselo, sos un inútil. No quise mirar a nadie para que no. Sos un inútil. Y la otra forma de ser un inútil, de demostrarle a alguien que es un inútil, es hacerle todo. Bueno, la sobreprotección es una forma de transmitirle a alguien que es un inútil. Y trabajar sobre la autoestima de nuestros hijos no está nada mal, que cada tanto se nos caiga un elogio, una felicitación a nuestros hijos, que lo podemos mirar a la cara y decir, mira, estoy orgulloso de vos porque levantaste matemáticas, te sacaste un 3 y ahora te sacaste un 4, vamos, había una propaganda de eso donde el padre quería remarla. A veces hay momentos donde es difícil, ¿no? Pero para el padre que tiene ganas siempre hay una buena razón como para felicitar a nuestros hijos. Y por último, lo más importante, sea un buen ejemplo para sus hijos. Es el mensaje que más le ha de influenciar, ¿no? Lo que vaya viendo en nosotros va a estar por encima de todas las otras estrategias que podamos hacer. Bueno, nada. La charla, les ofrezco que quien quiera hacer una pregunta, alcanzarnos tanto a eso como a mí, si quieren el papel, porque se lo vamos a alcanzar a ellos. ¿No? Muy claro, señor. Aprovechar el tiempo de la colecta. ¿Cómo entender si hay desigualdad de poder? Preguntan estas cuestiones implementadas. Un tema que alguno de los tres mencionó. Como es una forma fácil de determinar si hay una desigualdad de poder entre los chicos. Bueno, la desigualdad de poder, algo acaba Gabriel, tiene que ver cómo puede tener diferentes categorías. A veces esa desigualdad, en la definición de intimidación o de bullying, se excluye esa situación donde hay dos que están al mismo nivel y uno le hace una cargada a le hace una cargada a B y B corresponde con una cargada
Es una situación ahí de igualdad de posición, de igualdad de en el bullying lo que se ve es que hay alguien que no tiene la capacidad de defenderse a sí mismo, ¿no? Uno ve que hay un acoso sistemático, hay alguien que generalmente se hostiga, que uno ve que mantiene ese comportamiento y se le ve fuerte en esa posición, porque si algo que caracteriza al agresor no es que tenga problemas de autoestima. El agresor generalmente no tiene problemas. Es alguien que disfruta de la situación de agredir y de ejercer poder. Entonces uno se va a encontrar con ese escenario de alguien que se siente fuerte, seguro y que hace, y por otro lado uno se va a encontrar por el otro lado con alguien que está en una situación de impotencia y de inquietud, ¿no? Eso es lo que marca la desigualdad de poder, ¿no? Que no sea una cosa de ida y vuelta, sino que sea... Esta puede ser también para... Adriana. No, iba a agregar algo a lo que decía Gustavo, que en esto de la desigualdad de poder, a veces como el colegio implica, fuertemente, además de aprender académicamente, implica fuertemente la integración social. A veces la desigualdad de poder son las habilidades sociales, ¿no? Como que el niño que es más extrovertido, que puede expresarse, que puede comunicarse, ese también tiene como un mayor poder, si se quiere, si se mira desde este punto de vista, que aquel que es más inhibido, que le cuesta comunicarse, que le cuesta expresarse. Y eso también puede marcar una desigualdad de poder, aunque ahí no sería un poder por ahí físico, ¿no? O un poder de otro orden, pero también es una desigualdad. Esta es interesante para que quede claro. ¿El bullying se da solo en el ámbito escolar? Bueno, desde una cuestión así de definición, el bullying se da en la edad escolar. Se puede dar fuera de la escuela, ¿sí? Pero está considerado en la edad escolar. Inclusive, vos habías hablado otra vez del bullying entre adultos, ¿no? Que tiene otra denominación, ¿no? En el ámbito escolar se lo denomina mobbing, que es el acoso moral sistemático sobre alguna persona. Pero, como explicaba Adriana, la definición de bullying se aplica específicamente al ámbito escolar. No, cabe entonces la pregunta que hay también hecha. ¿Hay probabilidades que un chico en situación de bullying de grande se encuentre en una situación de violencia física, verbal o de género? O sea, de grande, ¿no? Que haya padecido bullying de niño, que entonces se encuentre en una situación de violencia. Claro, sí, supongo que sí, de hecho sí, absolutamente, porque esto que hablábamos de cómo impacta el bullying y cómo hay una memoria, en esto estamos hablando de un estrés crónico o de un estrés postraumático, es algo que permanece, bueno, a menos que se haga un trabajo terapéutico, ¿no? Incluso en estudios hechos con seguimiento a largo plazo, se observaron que aquellos chicos que en el colegio no tuvieron un cambio de comportamiento en cuanto a su agresión, triplicaron en cuanto a situaciones delictivas a los chicos que no habían tenido problemas de agresividad. Karina, para Gabriel, bueno, a veces un poco más específico en cómo desactivar la tribuna, o sea, algo comentaste, pero cómo desactivar la tribuna para lograr el cara a cara. No, desactivar la tribuna es solo un objetivo que yo me planteo, no es inmediato y ojalá lo pudiera hacer de forma inmediata. Yo activo estrategias que están orientadas a que el que era parte de la tribuna en algún momento tome la decisión de irse de ahí. Pero no, de ninguna manera, no sé si yo llegaría a verlo cuando yo empezamos a hacer charlas sobre lo que significa la desigualdad, lo que es la discriminación, ¿no es cierto? La responsabilidad de todos nosotros en eso, lo que intentamos es que el chico en algún momento haga ese clic y se haga esas preguntas que queremos que sea. ¿Qué hago yo acá?
¿por qué estoy avalando esto? ¿Tengo realmente bronca contra el que está sufriendo o estoy para quedar bien con el que tengo acá al lado? A esto apuntamos, la desactivación es nuestro rumbo y en eso estamos enfocados, pero no es de ninguna manera algo automático. Entonces la pregunta dice, en instituciones que no cuentan con gabinete, con un sistema de tutores, ¿cuál sería la forma más eficaz para comenzar a solucionar un problema? Yo podría hablar por eso sin gabinete, digamos. No, yo recurría al gabinete porque tengo la suerte de tenerlo, pero yo creo que y con completo desconocimiento teórico, sin fundamento teórico, creo que lo hubiese comenzado de la misma manera con lo que hice, y los almuerzos podrían haber funcionado de la misma manera, las entrevistas con los chicos por separado, yo estaba presente, así que yo creo que sí, que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, si uno no tiene la suerte de tener ayuda profesional, hay muchísimo como educador para hacer. Sí. También una pregunta buena es que si un papá está preocupado porque su hijo sufra bullying y en el colegio no encuentra eco o respuesta, ¿a quién debería acudir para desarmar este juego que mencionas, Gabriel? Difícil. Si no hay alguien del colegio, no, estoy perdido. Si no hay si en ese ámbito no hay alguien dispuesto a, o con la vocación realmente estaremos pensando en algo muy... Yo no creo que no exista un colegio donde a ningún profesional docente, no lo veo como algo posible. Algún docente se interesa, son 12 materias en el caso secundario, hay mucha gente que se hace cargo. Si no es el directivo, voy al docente a quien mi hijo habla, que más respeto. No imagino una institución donde un papá no tenga un oído ante una preocupación de ese estilo. De todos modos, en el caso de que, bueno, creo que una de las cosas muy importantes es que se pueda hacer divulgación de este tema para que todos tomemos conciencia, ¿no es cierto?, como estamos haciendo ahora. Pero supongamos que hubiera una escuela que minimizara la situación. Yo creo que es un poco lo que hablamos entre todos, de cómo el niño se va profundizando la situación hasta que, bueno, llega a una consulta psicológica, llega a una consulta con el psiquiatra, va a haber signos, va a haber síntomas, va a haber alguien que también pueda articular con el colegio. Creo en ese sentido que los profesionales del área de la salud tenemos que trabajar articulando con la educación permanentemente, lo que trabajamos con niños y adolescentes. Mi agenda es de consultorio más los espacios que tengo que armar para venir al colegio, para hablar con un paciente, o a veces invito a un grupo, a veces viene el director, una maestra, la psicopedagoga, la orientadora, y vienen para hablar de un niño que es permanente en bullying y en otros montones de temas, ¿no? Yo lo que agregaría es que yo sacaría a mi hijo inmediatamente de ese colegio. Si no tengo un oído, al día siguiente lo saco de ese colegio. Hacemos aquí una última para el autor, que tal vez es un tema que abordaste. Un bullying entre padres, un hostigamiento entre padres, ¿puede desembocar en bullying entre sus hijos? O sea que una situación de violencia entre padres y claro, hoy en día no se habla de causa, de que si sucede esto, inevitablemente va a acontecer aquello, pero que es un gran factor de riesgo, sí, porque se va aprendiendo la violencia como una alternativa de vida, como un modo de resolver problemas, por un lado. Por otro lado, toda esa tensión que se ha vivido en casa sigue operando dentro del chico, y esa tensión, si no encuentra una vía de manifestación saludable, probablemente encuentre una expresión violenta, pero es un factor de riesgo. Hay chicos que han sido testigos de violencia viendo a sus padres y que en el colegio tienen un comportamiento impecable. No quiere decir que una cosa condicione a la otra, pero que es un gran factor de riesgo. Sí.
Bueno, la verdad que merecen un aplauso.